Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comenzamos esta nueva entrega de Socialmente por la pantalla de Canal 12 Cable Digital y vía Facebook en nuestra página Multimedio Juntos. Muchas son las cosas que vienen pasando en nuestra Argentina, en la provincia, en la ciudad. Vamos a tener algunos invitados en esta noche del día miércoles para hablar de cuestiones que tienen que ver con lo que nos viene sucediendo en materia de seguridad, por ejemplo, y también cuestiones que tienen que ver al andamiaje social. Pero quiero detenerme un segundo para hablar de esta cuestión a nivel nacional que nos está pasando, y escuchábamos ya algunos anuncios políticamente hablando de lo que pueda pasar en el próximo año. Una Cristina Fernández que ahora pareciera estar potenciada con esta baja imagen que tiene el presidente de los argentinos, Mauricio Macri. Ha bajado muchísimo la imagen del actual presidente de los argentinos. Bueno, tiene que ver obviamente con esta situación crítica económica que está viviendo el país. Una situación que uno sacude, mire, diariamente a todos los argentinos, el costo de vida, el combustible que uno va a cargar, y la verdad que ya no es lo mismo cuando uno pide que le carguen cierta cantidad de dinero, ni hablar de llenar el tanque, cuando va al supermercado, a la carnicería, bueno, y así todos los días, ¿no? Pareciera que en este tramo de la conducción del presidente Macri no le ha podido encontrar la vuelta a un año y pico de la culminación de su gestión. Y escuchábamos algunos relatos diciendo que el año que viene la Argentina va a estar un poco mejor, pero pareciera que ese va a estar un poco mejor no llega nunca, ¿no? Y mientras tanto a soportarla todos los días. Pero claro, y en el medio escuchamos estos relatos de los 12 años del kirchnerismo, que la culpa siempre es el que se va, el que dejó todo desordenado, y que ahora cuesta un poco más acomodar sobre todo la economía de nuestro país. En este sentido, bueno, habrá que ver qué va a pasar, ¿no? Cómo se van acomodando políticamente algunos actores políticos, pero siempre van girando los mismos. Nos llama la atención cómo aquellos que han estado desde hace muchos años, bueno, lejos de darle la posibilidad a algún dirigente nuevo, siguen buscando protagonismo de cara a las elecciones que se vendrán para el 2019. No es un dato menor Villa Dolores, ¿no? Ya hablamos con esta situación de Juan Pereira, que ha empezado a buscar protagonismo con su partido Concertación Forja. ¿Quién será el candidato? ¿Francisco Pereira, el doctor Romero, Juan Pereira? Bueno, por ahora son todas preguntas. Unión por Córdoba, que también por estas horas imaginamos que estará buscando el perfil de su candidato.
porque si uno tiene que ser sincero, no hay un candidato de Unión por Córdoba que hoy tenga la visión, el panorama, la imagen, que muchas veces uno busca o quisiera tener de la comunidad. Y vamos viendo varios actores políticos dentro de Unión por Córdoba, pero que están muy atrás, alineados, de lo que es la figura central del líder político de este partido, como es el doctor Óscar González. El doctor Óscar González desde hace muchos años viene trabajando en esta zona, pero en este último tramo, o en esta última gestión que conduce el contador Juan Schiaretti, ha tenido una presencia que le ha permitido tener un posicionamiento más que importante en el departamento San Javier. Pero ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los dirigentes que están trabajando en Villa Dolores, que no pueden crecer, que no tienen el lugar que deberían tener, o no llegan quizás a tener la imagen que un partido político debería tener para un candidato? Bueno, ¿qué irá a pasar con Unión por Córdoba? Es la gran pregunta. Se habla de Cristina Vidal, se habla del doctor Juan Güez nuevamente, del mismo Óscar González, y una cuestión allí en el medio de esta unión, entre comillas, de Juan Pereira trabajando mancomunadamente con Unión por Córdoba o a favor de Unión por Córdoba, con Gloria Pereira, que tendría que remarla, ¿no? Con este partido vecinalista, con la unión de los radicales, de los juecistas y algunos otros partidos que han formado parte de lo que es Cambiemos. Claro, yo creo que por estas horas el intendente Pereira, lejos de querer hablar de acompañar la gestión de Mauricio Macri, porque claro, la imagen del presidente cayó muchísimo en este tiempo y creo que políticamente no le termina sirviendo si vamos a medir la imagen de Macri a la candidatura, posible candidatura, del actual intendente de Villa Dolores. Esto tiene que ver con el panorama político local y provincial también, ¿no? Se habla de Juan Schiaretti, de la Sota, que ya quiere ser nuevamente candidato a presidente. ¿Qué va a pasar con el radicalismo en Córdoba, con Cambiemos? Un Mestre que salió hace un tiempo prácticamente con bombos y platillos a anunciar su candidatura a gobernador y todos luchando por ese lugar. Y en el medio tantos partidos políticos, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? No se lo puedo decir. Lo que sí le puedo adelantar, que va a estar interesante, que vamos a tener un abanico de candidatos, de propuestas, y ojalá que en este sentido los candidatos sean responsables, sean serios, que vayan con honestidad, vayan con la verdad a decirle las propuestas a la gente, ¿no? Porque si no es muy lindo salir a anunciar obras faraónicas que luego quedan en el camino, que suenan muy bonito, pero después seguimos lamentando la falta de trabajo, la falta de viviendas y tantas otras cosas que la comunidad sigue esperando de los actores políticos. Señor director, voy a saludar a nuestro primer invitado, al comisario inspector Gabriel Díaz, quien lleva adelante esta tarea importante en la localidad de San Pedro con, bueno, una vasta labor. Sabemos de este tiempo el énfasis que se viene dando a toda esta parte del departamento San Alberto, y queremos hablar cómo están trabajando, si los sorprende alguna cuestión particular o no, y también ayer decíamos cómo ha crecido la cantidad de denuncias de hombres a mujeres en este sentido con lo que son las causas de violencia familiar. ¿Cuánto hablamos de violencia de género en estos tiempos? Pero claro, uno estaba asustado o el mayor porcentaje se daba de hombres a mujeres, pero también ha crecido, o quizás desde siempre, y los hombres no se animaban a denunciar y ahora lo están haciendo. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar con el comisario Gabriel Díaz. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en nuestra casa, ¿cómo estás? Buenas noches, Ariel, un gusto, un saludo a toda la teleaudiencia. Un placer. Bueno, Gabriel, yo decía recién ayer un título, no sé si es preocupante, no sé si tiene que ver con esto que decía, que se ha comenzado de alguna manera el hombre, se animó a denunciar, porque esto a lo mejor existió de toda la vida, y usted sabe que por estas cuestiones de machismo o por el que dirán, de llegar a una comisaría a denunciar a una mujer, por ahí para el hombre era difícil. Y vemos que ahora en los partes que ustedes nos brindan se vienen dando este tipo de denuncias. Sí, Ariel, hay de los dos lados, sí, seguro, desde que se ha implementado todo esto, ¿no es cierto?, de la violencia de género, pero no podemos dejar de pasar una estadística que es lapidaria,
que el 90% en los casos de violencia de género la víctima es la mujer. Totalmente. Entonces, partimos de esa base y es medio tratar de dar vuelta a esa situación es complicado, ¿no es cierto? A favor del hombre. Sí, sí. Sí hay situaciones que vive el hombre con respecto a lo que son a veces los regímenes de visita y todas esas cosas que a veces se utilizan los hijos de mala manera por parte de algunas mujeres, en el sentido que por ahí se dificulta el contacto del padre con los hijos no convivientes, ¿no? Claro. Eso es lo que mayor parte nos sucede a diario nosotros, que se dificulta el papá para ver a sus hijos, pero en el 90% y capaz que más le diría que las únicas víctimas son las mujeres en la violencia de género. Bueno, el caso más estremecedor quizás sea este vivido en la noche del fogón, cuando se vivió una fiesta en San Pedro. Del otro lado del puente se vivía, bueno, una tragedia, una balacera que terminó lamentablemente con la pérdida de personas, después esta persona que se quita la vida, y de Joana Castro, que la sigue luchando, gracias a Dios. Hace instantes brindábamos el último parte médico, bueno, sigue evolucionando muy bien. Sí, es así, nosotros nos preparamos, como vos decís, para instalar todo el operativo en San Pedro a las 20 horas ese día, y bueno, sufrimos la noticia escalofriante, ¿no? Que a veces pensamos que sucede en otras grandes ciudades o en las películas, estas situaciones así. Sí, sí. Y llegar y encontrarnos con esa escena realmente es duro para la policía en sí, porque trabajamos nosotros permanentemente tratando de prevenir estas situaciones, y vernos con esa realidad fue realmente impactante. Y bueno, gracias a Dios Joana Castro está evolucionando bien, como vos decías, y esperemos que salga bien de esta situación, aunque sea ella, ¿no? Seguro, es el deseo de toda una comunidad, porque creo que ha conmocionado a todos, ¿no? A propios y extraños, esta situación. Comisario, este tipo de causas se dan por cerradas, bueno, porque el autor del hecho obviamente se termina quitando la vida, pero ¿queda algo atrás de fondo, alguna investigación, las familias, ha existido algún tipo de amenazas? Digo, por ahí usted sabe, muchas veces terminando queriendo culpar a alguien, muchas veces termina pagando los platos rotos la familia, ¿no? Sí, así, para la parte judicial todavía no está cerrado, se continúa con la investigación, pero me parece que lo que hace referencia vos es a lo que sucede en el después, ¿no es cierto? Claro. De la contención de sus hijos, de la contención del abordaje que tiene que vivir ella, ya sea con el Estado municipal, provincial y lo demás, porque seguramente van a quedar secuelas imborrables, entonces hay que trabajar sobre eso también. Se ha dado, bueno, esta situación, como decíamos, comisario, bueno, el último fin de semana, por ejemplo, una apoyada que ahí veíamos todo un pueblo apoyando, por una noble causa, ¿no? De una mujer que necesita el apoyo, que de hecho lo está recibiendo. Pero yo decía también, comisario, ¿no ha recibido la familia algún tipo de amenazas, alguna cuestión que tenga que ver con lo que casualmente sucedió ese día? No tenemos conocimiento, Ariel, de eso. Seguramente debe haber un dolor muy grande por parte de las dos familias, a su manera, ¿no es cierto? Pero no hay ninguna denuncia por medio, ni nosotros hemos tomado intervención en ninguna situación. Tal es así que había información el día del sepelio que podían suceder algunos hechos de violencia, si se quiere llamarle así, y bueno, se realizó un operativo en ese día, pero absolutamente no pasó nada por ninguna de las dos familias, los dos guardaron su duelo y no hubo ningún tipo de inconveniente. Está muy bien. Comisario, debo preguntarle también, hace unos días se daba este robo, este hurto en un comercio de la localidad de San Pedro. ¿Qué noticia nos puede dar? Digo, se hablaba de una cifra importante de dinero que este comerciante termina denunciando, y bueno, sorpresa para muchos, ¿no? Por el valor que se habla del hurto que esta persona recibió en su propio local. Sí, es así, Ariel. No estamos exentos de lo que pasa en todas las partes de nuestro país. Este comerciante conocido en San Pedro, Martín Montoya, los denuncia de haber sufrido un hecho en su vivienda, de una suma importante de dinero, en un momento de que él no se encontraba en el domicilio. Y bueno, se trabaja con directiva del fiscal, todavía no se ha cerrado la investigación, se han hecho muchos allanamientos, los cuales hasta ahora no me he podido dar con nada positivo, por así decirlo, pero tenemos fe porque tenemos buena
buena información de que se está manejando la situación está ahí. Bueno, yo creo que en algún momento va a salir a la luz esto y bueno, confiamos en lo que en el trabajo diario nuestro, en la relación que tenemos con el vecino, con los informantes que tenemos, con la gente que nos lleva los datos, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante es esto, ¿no? Yo siempre digo el área o la parte de la brigada de investigación, que se denomina así, ¿verdad? Sí. Digo, qué interesante es esto, ¿no? Este trabajo de calle, de campo, como se le dice, bueno, buscando casualmente ese dato, esa información, porque de esta manera ustedes van llegando casualmente a dar muchas veces con los autores, buscando o teniendo datos. Sí, así, a veces no todo la finalización de los hechos delictivos son positivos, se logra establecer el autor muchísimas veces, claro, pero a veces no se logra recuperar lo sustraído, ¿no? Los pasa un montón de veces y tampoco es inmediato los resultados. A veces los trabajos investigativos tardan su tiempo, entonces se dificulta mucho. Gracias a Dios últimamente tenemos mucha participación de la gente, ha tomado conciencia de que sí, brindando una información es de mucha ayuda para nosotros, así que tenemos sí el pensamiento positivo que vamos a esclarecer ese hecho como todo lo que ha pasado en San Pedro, ¿no? Está bien. Sí, hace mucho se acuerda el productor papero Secondi, también fue un caso que llamó la atención, fue peor porque allí sí ingresaron malvivientes a la casa, se vivió. Recuérdele a la gente cómo fue ese caso, comisario. Sí, fue un sábado a la tarde donde este productor papero paga a la gente, entonces tenían los delincuentes todos estos datos aportados, que manejaban una fuerte suma de dinero, los horarios que pagan los empleados del campo, así que en un momento dado de la tarde los abordaron en su domicilio, los redujeron, los esposaron a él, a su mujer y a sus hijos, y bueno, no salió ahí, salió casi el año que pudimos esclarecer totalmente el hecho que los delincuentes eran de Carlos Paz, habían venido con información de aquí de gente local que habían habrían brindado toda esa información, mediante ellos realizaron el asalto y bueno, gracias a Dios para nosotros como fuerza, ¿no? Claro. Que no quedó impune eso, que si bien las víctimas es un dolor y alguna mala situación que lo van a llevar de por vida, pero nosotros tenemos la satisfacción de decir que están cumpliendo condena las personas que ingresaron al domicilio Secondi. El famoso datero, el que vende, porque se vende, tengo entendido que en la jerga delictiva se vende el dato, ¿no? Le dicen casualmente al malviviente, mira, en tal lugar, en tal horario, cierta persona maneja cierto dinero, eso se vende. ¿La justicia termina actuando también con los famosos dateros? También, sí, se probó un hecho de encubrimiento ahí. Es más leve el delito porque en realidad lo único que hace es brindar información, claro, nada más, pero es tan culpable como el que realiza o tal vez más, o tal vez más socialmente, tal vez más, porque sí. Capaz que sea un vecino que convive con usted permanentemente, claro, que lo saluda, que usted le hizo un favor o que tuvieron algún tipo de relación, entonces no miden a veces las consecuencias, ¿no? Que hay niños en una familia y puede haber terminado mucho peor. Gabriel, ¿cómo toma usted cuando por ahí hemos conocido algunos casos últimamente, se han dado algunos en policía caminera, cuando a veces son parte o cómplices de estos hechos de corrupción, cuando reciben o piden una coima? Digo, ¿cómo lo sufren ustedes dentro de la fuerza? Porque usted vio como la sociedad, no dice el policía, dice la policía, se generaliza. Digo, por un lado se hace un esfuerzo de tener la institución como debe ser, trabajando, pero cuando se empaña la institución, ¿cómo lo viven ustedes? Y usted en este caso que tiene un cargo importante en esta localidad de San Pedro y en su zona. Y con muchísimo dolor y con muchísima pena, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Yo voy a cumplir 26 años de servicio y a lo largo de mi carrera tengo muchos compañeros que han fallecido justamente en enfrentamiento con los delincuentes, ¿no? Claro. Y han bañado su sangre con su uniforme en el pos de la paz social, de defender los bienes. Entonces han hecho mucho por nuestra institución y bueno, lamentablemente son los menos los que hacen estas cosas, que no son policías, realmente ingresan a la fuerza filtrándose de alguna forma y que siguen siendo delincuentes y usan el uniforme, ¿no? Pero la mejor forma es de depurarlos nosotros mismos también. Nosotros tenemos que tomar carta en el asunto, no de decir que tapar esas situaciones, sino que al contrario,
ponerlos a disposición de la justicia y hacer que se sepa, Ariel. Está bien. Gabriel, ¿le ha tocado, imagino que sí, cuando ingresa un nuevo agente, que cada vez vemos que los chicos van participando de estos nuevos cursos para agentes, se encuentra con chicos en su mayoría que realmente tienen la vocación de ser policía o le son sinceros y le dicen, mire comisario, la verdad que yo vine porque no tenía trabajo? No, la vocación se empieza a dar a medida que uno va pasando en la faz laboral también. Hay gente que ya tiene su sueño de ser policía y otra a medida que va pasando el tiempo vas desarrollando tu vocación también por la cantidad de episodios que te está contando, porque es una profesión muy expuesta, muy injusta también, entonces le tenés que dar valor a eso y bueno, siempre hay alguien detrás de tu familia que te está viendo y está esperando que haga las cosas bien, más en estos pueblos chicos que nos conocen todos, ¿no? Seguro. Gabriel, el área de la mujer, ¿cómo vienen trabajando? Sé que en Villa Sarmiento, San Pedro siempre hay un trabajo mancomunado. Sí, en realidad el área de la mujer y el menor y la familia se centraliza en Villa Sarmiento, que abarca todo lo que es San Pedro y San Vicente, que es la zona 2 de la departamental, ¿no? Y ahí es donde si usted tiene un problema en San Vicente relacionado a la violencia de género, tiene que venir a denunciarlo a Sarmiento, porque las chicas que están ahí lo investigan de ahí. Es personal que está sumamente capacitado, está a cargo de la comisaria Muñoz. Tal es así que el año pasado en una reunión de jefatura de policía nombraron a esta unidad de trabajo como una de las más eficientes de la provincia, por la cantidad de detenidos que teníamos casualmente por las denuncias de violencia de género. En lo que va de 20 días tenemos 5 detenidos por situaciones de violencia familiar. Así que se trabaja en forma muy aceitada, muy dinámica. Y bueno, y no tengo que tampoco dejar de nombrar a las ambas fiscalías de acá Villa Dolores, que tenemos la plena respaldo de ambos fiscales con estas situaciones. Nosotros como funcionarios sabemos que es prioridad número 1 cuando hay una denuncia de violencia de género, y las medidas prácticamente de exclusión que se toman a veces para sacar el violento de la vivienda y hacerle una perimetral, como comúnmente lo decimos, son automáticas, Ari. Gabriel, eso quería preguntarle, hoy con esta cuestión sensible que hoy estamos, donde muchas veces el marido va y a su exmujer la amenaza, la mujer va, hace la denuncia, digo, pero está ese temor muchas veces, ¿no? Que cómo va a reaccionar en el momento que ustedes, porque ustedes van y creo que la primera instancia es notificarlo, o se le brinda la información de la restricción, que no puede llegarse a tantos metros. Pero muchas veces la mujer tiene ese temor a esa primera reacción que uno no sabe que puede llegar a ser el hombre, sobre todo si tiene antecedentes que haya, a lo mejor por años, golpeado a su mujer. ¿Cómo lo manejan? ¿O hay un vacío todavía en esta cuestión? No, nosotros estamos trabajando mucho en la prevención, Ares. Estamos dando hace varios años ya charlas en las escuelas, a las madres, en algunos centros vecinales también. Entonces le informamos cómo es la metodología, que ella una vez que realizan la denuncia, a veces se excluye al violento, ni siquiera se entera que lo han denunciado. Entonces se hace la exclusión del hogar, es una de las medidas cautelares que prevé esta ley de violencia familiar. Pero no se lo detiene. De acuerdo a la denuncia y de acuerdo a la situación. A la gravedad del hecho, digamos, claro, de la denuncia. Claro, si hay por ejemplo, una denuncia por violencia de género donde la pareja está pidiendo la exclusión del hogar porque está sufriendo alguna tipo de violencia física, psicológica, de las distintas que puede haber, el juez ordena automáticamente la exclusión del hogar, que significa retirar al agresor del entorno familiar hasta tanto la víctima pueda declarar ya tranquila, ¿no? ¿Que le ha tocado excluir a alguien y que no tenga dónde ir? Por ejemplo, una persona que dice, pero yo, mi casa es esta, no tengo dónde ir. ¿Les ha tocado? ¿O qué se hace con esa persona? ¿A dónde? Si queda en la calle, no corre por cuenta de la justicia, ¿cómo se procede? No, generalmente la exclusión se da y siempre hay un familiar a donde pueden recurrir, y cuando no existe ya ninguna alternativa recurrimos a los municipios, que siempre ellos cuentan con alguna albergue, algún lugar donde... O sea, no se lo dejen en la calle, digamos, no, se le tiene que dar alguna... Generalmente le damos una solución a ese momento, ¿no? Está bien. Y después tendría que ver cómo se acomoda, digo, esa persona, si alquila una habitación, una casa o algo. Sí, o sea, ya
pasa a ser la parte privada de esa área. Sí, podemos solucionar el problema en el momento a través del municipio, la parte de acción social, que siempre también trabajamos en conexidad nosotros, ¿no? Sí, le preguntaba esto, Gabriel, porque alguna vez hemos escuchado este tipo de relatos cuando a lo mejor se le da la medida y el hombre no entendió, no acusó recibo de lo que ustedes muchas veces le brindan, o la justicia le dice y va y comete lo grave, ¿no? Termina cobrándose con esa vida, porque a lo mejor, claro, digo, ¿cómo se hace para detener inmediatamente a una persona? A lo mejor porque en ese momento sufrió solamente alguna violencia verbal o física, pero claro, termina explotando esa persona porque fue denunciado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Muchas veces reaccionan sin haber sido detenido y bueno, ese es muchas veces el temor de las mujeres a la reacción de los hombres. Sí, Ariel, yo creo que es todo esto lo que viene sucediendo, los va a llevar un tiempo, cambiar la mentalidad, porque hay muchas situaciones que, por ejemplo, en una sociedad machista, nosotros todavía no la dimensionamos, pero a veces cualquier cosa es violencia contra la mujer y la mujer lo vive así, sino que todavía no lo naturalizamos nosotros ni lo interpretamos como es el tipo de violencia. Eso también quería preguntarle. Ahora se da esta cuestión, a ver, vamos a decir, un piropo elegante. Yo recuerdo que desde siempre, por supuesto, el piropo elegante es cuando uno le dice algo lindo a una mujer, ¿no? Halagándola. No voy a decir los otros piropos que no tienen nada que ver, que ahí sí creo que nos pasamos muchas veces. Pero hoy está como todo muy, muy sensible, ¿no? Pareciera que hoy a una mujer no se le puede decir un piropo lindo, porque ya estás inmiscuido en una cuestión que estamos entrando en lo que es el acoso, la violencia. Digo, parece que no hay un equilibrio también en esto, ¿no? Sí, o sea, no estoy de acuerdo con vos, porque si a vos te puede parecer bien el piropo, pero una vez a la mujer no le gusta, ni aunque sea un piropo bueno ni malo. Entonces hay que respetar lo que cada uno lo acepta como bueno, Ariel. Entonces, para lo que el hombre puede ser bueno, para la mujer no. Entonces estaba viviendo ella, para vos puede ser lo más bien, pero ella puede vivir una situación de violencia, puede ser violencia. Claro, es una cuestión de interpretación. Exactamente. Está bien. Comisario, ¿algunos hechos relevantes de los últimos días? Sí, casualmente, bueno, tuvimos el accidente camino Chancaní. Este accidente, sí. Sí, que pasó el lunes al mediodía, donde iban 7 ocupantes a bordo de un Renault Fluence, ahí a la altura del kilómetro 33. La mujer que conducía de 47 años pierde el control del vehículo, impacta contra un árbol. A raíz de eso ella sufre una fractura en su pierna, queda atrapada en el vehículo. Y bueno, también un nene de 7 años que iba en el vehículo sufre una fractura también. Los otros ocupantes, gracias a Dios, sufrieron lesiones leves. Iba un bebé también a bordo, ¿verdad? Sí, un bebé de 3 meses también. Y bueno, tuvo que trabajar personal de bomberos. Gracias a Dios tenemos los bomberos voluntarios que trabajan realmente a la perfección. Por lo menos en la zona que comando yo, que es Sarmiento y San Pedro, un solo llamado y siempre están ahí. Así que es muy destacable la labor también, aprovechamos para decir eso. Y bueno, a la labor de ellos les pudieron sacar a la mujer del vehículo y bueno, después trasladar hasta el hospital donde se le estaban haciendo las curaciones. Las causas se tratan de establecer, digo, obviamente habrá ido a una velocidad considerable por lo que pierde el control del vehículo y termina sufriendo el impacto. Y estos caminos rurales, para el que no conoce, son a veces traicioneros por el tema de los serruchos, por el tema de la arena, la banquina. Entonces, a veces en una curva, cuando el vehículo se le va y si no es muy ducho en ese tema, por ahí no lo domina y se le fue. Es así, y no es como el asfalto, ¿no? Es totalmente distinto y el que tiene que saber manejar en ese terreno realmente. ¿Tuvo participación en la fiesta de Chancaní, en las patronales? No, nosotros porque es otra departamental. Es otra, ya forma parte, está bien. Comisario, ¿sabía que también se están haciendo algunas inversiones, por llamarlo de alguna manera, edilicias en San Pedro? Sí, nosotros, Ariel, esto por ahí para la gente que no sabe de la situación, en el 2004 hubo una descentralización en la fuerza policial, que nosotros antes éramos la vieja Unidad Regional 2, que cubría 4 departamentos, que era de San Carlos Mina para acá,
y en el 2004 pasaron a ser departamentales. Entonces San Pedro, Sarmiento y San Vicente, que dependían de Villa Dolores, pasaron a depender en ese año de Mina Clavero. Está bien. Como consecuencia de todos los recursos que quedamos retrasados en el tiempo, ¿no? Porque siempre Dolores colaboraba con San Pedro y Sarmiento en cualquier situación. Y pasamos a ser independientes con una nueva departamental creada en Mina Clavero. Entonces de ahí se ha tenido que armar la zona 2, que se dividió después, de cero, armando brigada de investigaciones, patrulla rural, comando radioeléctrico. ¿Costó mucho esto? Costó mucho porque se han tenido que preparar a los policías, tratar de hacer un plan de acción, un diagnóstico de lo que teníamos en nuestra zona, y hoy en día, bueno, tenemos la satisfacción que podemos estar a la altura de lo que la gente por ahí necesita, ¿no? Y bueno, una de las cosas que estamos finalizando es el edificio de la Brigada de Investigaciones, así como el Sarmiento tiene su comisaría de la mujer que cubre todo lo que es la zona 2, la Brigada de Investigaciones va a cubrir también toda la zona 2, trabajando únicamente en hechos contra la propiedad, que llámese robos y hurto. Está bien. Así que bueno, estamos contentos por eso. ¿Cómo están terminando, culminando ya con esto? Se están realizando, sí, las últimas cosas ya, así que va a poder ser independiente de eso, con un jefe, un comisario que va a estar a cargo, con móviles no identificables, con personal policial que trabaja de civil, y que realmente trabajan después que se cometen los hechos, ¿no? La cuestión drogas, no he visto tantos allanamientos de la FPA en San Pedro, no sé si yo no me he enterado, como si se han dado en Villa Sarmiento, en Villa Dolores. ¿Cómo está esta cuestión de las causas? Y con nosotros, con la Fuerza Policial de Antinarcotráfico, trabajamos en forma conjunta en el manejo de la información, pero ellos son independientes a lo nuestro, ¿no? Realmente la represión del delito del tráfico de drogas lo tienen ellos, pero información que nosotros manejamos mucha información porque estamos en contacto diario con el vecino. Seguro. Entonces hay un montón de formas de hacerle llegar los datos de quién está vendiendo, de qué auto viene. Entonces se trabaja, pero también es un largo trabajo investigativo el de droga. Nosotros en San Pedro hemos tenido algunas intervenciones buenas del propio personal policial, igual que en Sarmiento. A veces de algún control rutinario se ha dado que justo se estaba comercializando y justo esta persona ya estaba investigada con la policía antinarcotráfico. Entonces hemos tenido excelentes resultados, Ariel. Bien, Gabriel, muchas veces usted dice tenemos este contacto diario con el vecino. ¿Se sigue dando esta cuestión de los pibes consumiendo en la esquina de una plaza, en la esquina de una cuadra? El famoso Poxipol, hemos sido testigos de encontrar una bolsa de nylon porque aspiran Poxipol. Digo, tremendo, ¿no? El daño que le hace a una criatura, a un pibe, y una familia que está por atrás. Digo, cuántas cosas que sufrimos y que la tenemos que decir también. Sí, nosotros no podemos decir que no existe los flagelos de la droga, ¿no? Y seguramente que hay en todas las localidades a lo largo del país y de todo este mundo globalizado. Nos ha traído cosas buenas y cosas malas también, ¿no, Ariel? Así que, bueno, tratamos nosotros de trabajar fuertemente en la prevención, que es el nuevo paradigma de la policía. ¿Cómo se trabaja en la prevención? Y tratando de trabajar con los padres en las escuelas, teniendo un contacto fluido para tratar de que ese menor que usted dice que ya llegó a la esquina y está consumiendo algún tipo de sustancia, tratar de saber por qué llegó a esa situación, ¿no? Si el padre lo descuidó, si la madre lo descuidó, por qué está ahí, si va a la escuela, si no va a la escuela, articular con la gente de la municipalidad, con el CENAF. O sea, hoy tenemos que trabajar entre todas las instituciones para tratar de cubrir eso, Ariel. No criminalizar al menor como se hacía, ponerle años antes, y tratar de darle una nueva mirada de una contención social y de decir que se ha fragmentado ahí en alguna parte, por eso llegó esa situación, ¿no? Entonces estamos tratando de darle otro nuevo andamiaje a lo que es nuestra función. Gabriel, bueno, los accidentes de tránsito que no cesan, vemos permanentemente la ambulancia de bomberos en Villa Dolores, Sarmiento, San Pedro,
veo que la gente no toma conciencia, por ejemplo, ni con lo más mínimo, que es conducir en la noche con las luces encendidas. Vemos motos sin luces, sin casco, digo, pareciera que nadie termina entendiendo que los primeros que nos vamos a perjudicar somos nosotros, ¿no? Si yo voy al borde de una moto y no llevo un casco o las luces reglamentarias, digo, el primer perjudicado soy yo y después un tercero que puedo terminar perjudicando también la vida, ¿no? Sí, es así. En esta cuestión de poner los límites a los hijos, Ariel, lo sufrimos en un montón de situaciones, ¿no? Podemos decir que yo en Sarmiento y San Pedro tenemos el fin de semana secuestro de moto a chicos de 12 y 13 años en moto 110. Y los padres lo han naturalizado de tal forma que te dicen, ¿por qué le quitaste la moto a mi hijo? Si no estaba haciendo nada malo. Pero no alcanzan a asimilar la realidad, ¿no? Claro, de que claro. De un menor de 12 años esté a No bordo puede de una conducir, moto. no puede conducir. Pero más allá de la multa, de la sanción, de lo que es el riesgo propio que está teniendo esa criatura ahí, porque no dimensiona el peligro, no ha madurado suficiente para saber si está en peligro o no, ¿no? Después los lamentamos cuando hay fractura, cuando hay estado de coma, cuando hay muerte. Y bueno, nosotros también seguimos trabajando, todo gira sobre lo mismo en la prevención para que tratar de los padres que nos colaboren también en esto, Ariel, porque si bien la fuerza policial es la mayor responsable de todo lo que puede pasar, igual que los inspectores de tránsito y todo lo demás, necesitamos sí o sí la presencia de los padres presentes, valga la redundancia, ¿no? Seguro, eso, como decía usted, un trabajo en conjunto. Gabriel, ¿habrá ascensos? ¿Habrá algún cambio? ¿Se conoce algún tipo de información? No, la verdad que no tengo información de eso, Ariel. Están esperando los ascensos para nombrar los nuevos jefes. ¿A usted qué cargo le sigue? Digo, usted, si lo tuvieran que ascender, ¿pasaría a dónde? ¿A dónde podría pasar? A comisario mayor sería la próxima jerarquía. ¿Le está quedando lo último? ¿Ya sería lo último ser comisario mayor? A nivel, sí, provincial, sí. Ah, mire usted. Bueno, en cualquier momento, ¿quién le dice lo tenemos como comisario mayor? Bueno, digo, debe ser un anhelo también desde lo personal. Digo, porque uno hace una carrera dentro de la institución. Todos cuando entramos a la escuela de oficiales queremos progresar porque es una situación individual también linda. Claro. Y sí, yo me he preparado por todos estos años haciendo cursos de miles de cosas, Ariel, ¿Qué es lo que más te ha gustado, Gabriel? Para estar a la altura de las circunstancias. Siempre has estado ahí capacitándote, pero ¿qué es lo que más te atrapa? ¿Hay alguna cuestión particular que más te ha atrapado? No, en realidad me parece que la gestión en la parte de la parte policial con una mirada social me parece que es lo mejor, porque me parece que es lo que necesita la población hoy en día, ¿no? Que sienta al policía como un amigo, como alguien en quien confiar, que le pueda contar cómo salir de cuál situación. Me parece que esa es la mejor versión nuestra. Está bien. ¿Se capacita mucho, digo, el personal en este sentido? De lo que usted está mencionando, de tener ese diálogo permanente, de poder hablar, porque ustedes terminan siendo más allá, siendo un funcionario público, en este caso de la policía, muchas veces hacen de psicólogo con la gente, ¿no? Escuchando algún relato, algún problema, tratando de encauzar alguna cuestión particular que viva alguna familia. Sí, mire, pasa por miles de facetas, de un día estar en un acto con el gobernador, al otro día estar haciendo un allanamiento por ahí en la última esfera social, con las necesidades de los chicos, que a usted se le parte el alma a veces cuando ve delincuentes víctimas a veces del sistema, y entonces pasa por todas las esferas sociales. Entonces es una labor que hay que tener mucho equilibrio para hacerla, ¿no? Porque tiene que tratar de velar por el prójimo, estar al servicio de la comunidad, pero sin tomar una intervención personal, simplemente manejarse por lo que dice la ley. Sí, totalmente. Gabriel, bueno, en algún momento lo vamos a seguir hablando de estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Sabemos que San Pedro, Villa Sarmiento, San Vicente, siempre están, digamos, si bien ustedes ponen su granito de arena permanentemente y diariamente, bueno, hay una cuestión, creo, también que tiene que ver con lo cultural y con lo educativo como sociedad, digo, ¿no? Muchas veces no aportamos nosotros como sociedad ese granito de arena para tratar de ayudar a la seguridad. Siempre digo, la hacemos entre todos, colaborando, muchas veces comprometiéndose, haciendo una denuncia, llamando muchas veces a la policía, uno termina sumando la causa, ¿no? Sí, es así, Ariel. Lo que podemos decir nosotros que ha habido una apertura en estos últimos años
de la parte policial para que cualquier ciudadano pueda venir a manifestar con plena confianza lo que le está sucediendo en la cuadra, lo que le está sucediendo con los móviles policiales, si andan, si no andan, que la misma sociedad sea los que controlan los policías, porque tenemos que llegar a eso, ¿no? Para que realmente el servicio sea como tiene que ser, al servicio de la gente. Entonces, no de decir no me meto, no digo que este policía hace tal o cual cosa, porque me parece que vamos a llegar a un momento de excelencia cuando la sociedad tome carta en el asunto. Totalmente. Gabriel, agradecerte por tu visita. Bueno, lo vamos a seguramente invitar nuevamente a nuestro programa para seguir hablando, y cuando quiera venir con alguien más, el área de la mujer, o ahora cuando se inaugure la brigada de investigación, digo, sería lindo tener también la palabra de sus compañeros de trabajo para que nos cuenten cómo están trabajando cada uno desde sus áreas. Sí, nosotros también agradecidos, Ariel, porque siempre que le pedimos cautela a todos los comunicadores, ustedes formadores de opiniones, siempre lo hacen del sentido común, usando la razonabilidad. Sé que a veces manejan información a veces mejor que nosotros y a veces son muy cautos, entonces agradecerles por eso y por difundir siempre la parte positiva nuestra, que a veces, como decía vos hace rato, surge más alguna conducta mala de un policía que las buenas, ¿no? Y a veces hay muchísimas cuestiones positivas que no se dan a conocer. Y bueno, esas son las reglas de juego, sabemos nosotros que jugamos con esas cartas, pero siempre agradecidos por la buena comunicación que tenemos. Gabriel, muchas gracias, y bueno, seguramente si hay algún ascenso lo vamos a tener, bueno, expectante para que nos informen casualmente si surge algo en relación a esto. Bueno, agradecido y que tenga buenas noches. Muy bien, la palabra del comisario inspector Gabriel Díaz. Señor director, vamos a establecer pausa comercial y a la vuelta los funcionarios del municipio de Villa Dolores.